Ok, entonces quiero primeramente pues agradecerles la invitación, el hecho de que me hayan permitido estar acá. Pues es un privilegio para mí y también un honor saber de que siguen con esta misión de estudiar cada uno de los libros del Nuevo Testamento, que en este caso pues estamos en el libro de Marcos, que pues como ustedes saben es un libro muy rico, tiene, a pesar de tener pocos capítulos, pero es uno de los libros más enriquecedores en cuanto a lo que es el hecho de los detalles que cuenta Marcos a la hora de poder hablar acerca de lo que Jesús hizo y lo que hicieron sus discípulos también. Ya reiteradas veces, pues ya me ha tocado a mí también el libro de Marcos la vez pasada y una de las cosas que quiero volver a sacar a la luz acá, reiterar conforme la base del tema que yo traigo, del capítulo 13 que pues considero que es un capítulo que pues se puede sacar mucho estudio profundo en eso, pero no es mi intención realmente hablar acerca de cada una de las cosas profundas, porque en realidad yo tengo como propósito que saquemos todo aquello que nos sirva hoy día para nuestro crecimiento espiritual. Es muy interesante saber cosas, fechas, palabras, significado de palabras, saber, digamos, historiadores y todo eso tal vez lo podemos estar tocando, pero lo vamos a tocar por encimita, porque en realidad lo que a mí realmente me interesa mucho es lo que en ese evento, específicamente el capítulo 13 de Marcos, qué cosas yo puedo sacar para yo poder seguir adelante, ¿verdad? Para agarrar confianza en mi fe, para que mi fe crezca, para que mi confianza crezca, para tener eh, más tranquilidad en el embate de todos los días que tenemos en este mundo. Tenemos que estar tomando decisiones constantemente, todo el tiempo. Y a veces las decisiones que tomamos no son muy buenas, a veces fracasamos en las decisiones, a veces pecamos, a veces hacemos cosas que a Dios no le agradan porque pensamos que íbamos a hacer algo bueno y terminó haciendo algo malo, sea por nuestra necedad o sea porque realmente no teníamos planeado que fuera así, pero terminó siendo así. Entonces, esas cosas pues duelen, lastiman y uno quisiera como nunca quedarle mal a Dios. El deseo de uno es, deseo del cristiano, es siempre hacer cosas que a Dios le agradan, pero no siempre hacemos cosas que a Dios le agradan. Entonces, esas cosas a veces nos molestan porque vivimos en un mundo donde todo lo que este mundo quiere hacer siempre es hacer caer a los hijos de Dios. Ese es su objetivo principal. Por eso Jesús dice que bienaventurados sois cuando el mundo lo rechaza aún, cuando el mundo no lo quiere aún. Eso es eso es una forma de demostrar que uno no pertenece a este mundo, porque dice Jesús, eh, el mundo ama lo suyo. Y como el mundo ama lo suyo, el mundo abraza lo suyo, lo consuela, le da lo que supuestamente las personas piden y todas estas cosas, eh, pues el mismo Jesús dice, no puedo servir a dos señores. Y después también en Santiago dice que los que nos constituimos o las personas que se constituyen amigos del mundo o se hacen amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios. Toda esta característica siempre hay una rivalidad. Gálatas habla acerca de lo que es el espíritu, los frutos del espíritu, los frutos de la carne. Hay una rivalidad. No podemos compaginar o poder hacer cosas que le agraden al mundo y que le agraden a Dios. Y que, como dice un dicho muy popular, no sé si por allá donde ustedes viven lo dicen, pero hay un dicho muy popular que dice, el que reza y peca empata. ¿Verdad? Entonces muchos se quedan con ese concepto, el que reza y peca empata, así que hoy yo pequé, pero rezo, y ya Dios me perdonó, así que mañana estoy listo para volver a hacer lo que quiero, ¿verdad? Y cuando eso pase, vuelvo a rezar y vuelvo, ¿verdad? Y esa situación la gente lo toma como un derecho a poder hacer lo que quiera, y no.
en realidad no es así como ya sabemos nosotros, ¿verdad? Entonces, hay fortalezas que nosotros debemos asumir con nuestra responsabilidad, pero también con lo que Dios nos da para que podamos crecer espiritualmente. Hay cosas, yo no sé qué cosas, yo sí sé qué cosas tengo yo que son debilidades para mí y que yo necesito constantemente estar luchando contra eso, creciendo a la par de la sabiduría de Dios para poder cada vez más que esas debilidades no me afecten y no afecten mi relación con Dios. Todas estas características generalmente en el libro de Marcos se señalan. Marcos tenía por objetivo no solamente ser práctico, digamos, lo que hizo Jesús. Marcos no se centraba mucho en las palabras de Jesús. Sí las registró, por supuesto, porque las palabras de Jesús tenían que registrarse, pero se enfocó más en sus acciones divinas, en sus acciones, en la persona divina de Jesús. Qué autoridad, qué poder, qué forma de hablar, qué constancia en el carácter de Jesús. Pero también señaló mucho las debilidades de los discípulos que tenía Jesús. Señaló por nombre, mientras Mateo y Lucas a veces omiten nombres acerca de lo que pasa. Marcos es más específico en decir fue tal, fueron estos, este fueron los que preguntaron, este fueron los que hicieron algo que no debían de hacer. Pues así, a estos fueron los que regañó Jesús, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, esa condición es interesante porque Marcos es muy dado a señalar el poder divino de Cristo, pero y la autoridad de él, pero a la vez señala la debilidad de algunos de los discípulos o en general todos los discípulos y algunas de las personas que se relacionaron con Jesús. Esto para dejar un precedente, para dejarnos algo muy claro, porque recuerden que Marco no lo escribió porque él quiso, sino porque fue guiado por el Espíritu Santo. Y esto fue para enseñarnos a nosotros que en realidad lo más importante en toda la lectura bíblica es aprender, y escuchen esta palabra, es aprender, porque uno no nace aprendido y a veces se lleva mucho tiempo, es aprender a confiar en Cristo, no importa lo que pase. Aprender a confiar en Cristo es una tarea que nos lleva casi que toda la vida, porque hay momentos en la vida en la que nosotros, aunque no queremos, desconfiamos. Decimos, ¿ahora qué va a pasar? ¿Cómo vamos a resolver la situación? Vea qué difícil, ve esta enfermedad, ve esta situación que está pasando en tal lugar, vea las cosas que yo tengo, las cosas que yo tengo que hacer y nos estresamos demasiado, mucho a veces, de tal manera que nos enfermamos. Y eso es porque muchas veces no seguimos aprendiendo y creciendo en el aprendizaje que mientras estemos siguiendo a Jesús, dice Jesús, tome su cruz y sígame. Eso es lo que tiene que hacer. Sin embargo, hay situaciones en las que Jesús dice, mi carga no es pesada, es fácil de llevar. Y no solamente que usted la va a cargar, sino que yo voy a acompañarlo en esa carga, ¿verdad? Como dijo en Mateo. Entonces vamos a ver algunas características del capítulo 13 de Marcos, tomando en cuenta de que Marcos tiene como propósito eso, eh, hablar acerca, ¿cómo se llama? Exaltar la divinidad de Cristo, su parte divina, y también señalar o exaltar la debilidad de los que le seguían. Esto para que aprendamos nosotros a confiar mucho en el Señor. En el capítulo 13 vamos a ver cómo es que vamos a entrar a un diálogo, pero voy a compartir pantalla para que puedan ver y podamos ilustrarnos en este aspecto de, de lo que quiero referirme con el capítulo 13 de Marcos. Ahora, si ustedes se fijan en la pantalla, esa imagen que ustedes ven ahí, según el que tomó esa fotografía, porque es una fotografía, la foto fue tomada desde lo que llaman el Monte de los Olivos. Ahí fue donde fue tomada la foto. Y como ustedes pueden observar,
como fue tomada ahí en el Monte de los Olivos, pueden ver la vista que tiene. Es una vista panorámica increíble donde abarca mucho terreno. Y así podemos darnos una idea de lo que realmente Jesús vio, si es que así fue, ¿verdad? Porque ellos aseguran que ese es el Monte de los Olivos y que desde ahí tienen toda esa vista de Jerusalén. Y como ustedes pueden ver, hay una vista que llega hasta ya el puro fondo, ¿verdad? Entonces, de los aspectos que vamos a ver en Marcos capítulo 13, es un capítulo que se enfoca en las profecías de Jesús acerca de la destrucción del templo de Jerusalén y los eventos que la precedían. Y no solamente estamos hablando del propio templo, estamos hablando de toda la ciudadela que componía el lugar que ayudaba a que el templo fuera el lugar donde moraba Dios. Recuerden que cuando, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando vinieron los profetas mayores, por ejemplo, cuando vino Jeremías, Isaías y todos estos, Ezequiel y todos estos anunciaban y hablaban acerca de cómo es que Dios había rechazado el lugar donde él moraba. Una vez, ¿se acuerdan que cuando Salomón construyó el primer templo, Salomón dijo que ese iba a ser el lugar donde Dios iba a reposar, donde Dios iba a morar? Y al ser un lugar donde Dios iba a morar, toda esa zona del templo iba a ser santa, pero no solamente el templo, sino todo lo que abarcaba esa ciudadela en la que estaba el templo. Ese lugar iba a ser santo. ¿Por qué? Porque dice el mismo Salomón que en realidad ni los cielos ni la tierra pueden contener la gloria de Dios, pero Dios mismo dijo que él iba a morar ahí. Entonces, cuando el templo se convirtió en los días del Antiguo Testamento, cuando vinieron los reyes de Judá y de Israel, que empezaron a hacer cosas malas y entregarse a los pueblos paganos y hacer un montón de cosas, pues, ¿qué fue lo que pasó? Dios dijo, ya esa no va a ser mi morada, ya voy a salir de ahí y ahí es donde vienen las profecías, los sueños que tuvieron los diferentes profetas, ¿verdad? Por ejemplo, Ezequiel o Jeremías, donde hablaba de que la presencia de Dios ya no iba a estar ahí y que no importa lo que hicieran, los sacrificios que hicieran y todo, ya para Dios no era interesante estar ahí porque habían corrompido por medio del paganismo el lugar santo. Así que el lugar santo no solamente era el templo, era parte, también era todo lo que contenía alrededor, los edificios que estaban a la par del templo y muchos de los lugares que estaban ahí también eran considerados santos. Así que el asunto es que ahora tenemos aquí en el capítulo 13 que vamos a ver un enfoque en las profecías de Jesús, ya no de los profetas del Antiguo Testamento, porque ya ellos habían hablado y se había cumplido el hecho de que se había destruido el templo. Fue destruido por los babilonios, fue arrasado completamente, no quedó piedra sobre piedra cuando el templo se destruyó en los tiempos de los profetas mayores y de los profetas menores, bueno, en los tiempos del Antiguo Testamento. Pero ahora tenemos una profecía directa de Jesús en el tiempo de Jesús, cuando está viendo ahí en el monte, por eso es que esta parte del capítulo 13 o este capítulo es conocido como el discurso del Monte de los Olivos, porque Jesús lo pronunció mientras estaba sentado en ese monte frente al templo. Y si es correcto la fotografía que tenemos ahí, y es una fotografía panorámica, desde el Monte de los Olivos, pues miren la percepción o la vista que tenía Jesús a la hora de pronunciar esa profecía tan terrible que iba a pasar en la destrucción de Jerusalén. Y es ahí donde nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que dijo Jesús acerca de lo que iba a acontecer. ¿Cuándo iba a acontecer? ¿De qué manera iba a acontecer? Estas cosas Jesús las aclara, pero las aclara desde su punto.
divino, es decir, de la parte que es de autoridad divina, porque Jesús todo lo sabía, todo lo entendía, es Dios encarnado. Pero el asunto es que también los discípulos lo van a querer guiar, van a querer guiar a Jesús a proponerlo o a decirlo desde el punto de vista humano, de lo que ellos pensaban que iba a pasar al oír las palabras que Jesús estaba haciendo en contra de la destrucción del templo. Pero ¿cómo nace todo eso ahí? ¿De qué manera nace eso? Si nosotros vamos a Marcos, capítulo, voy a ponerlo acá, Marcos capítulo 13 versículo 1, mire lo que dice. Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, le dijo uno de sus discípulos, es decir, el discípulo le dijo a Jesús, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondió, Jesús respondiendo le dijo, en forma de pregunta, ¿ves estos grandes edificios? Mire que no se está refiriendo solamente al templo, se está refiriendo a todo el lugar que correspondía al lugar donde Dios había dicho que era, iba a estar su presencia. Y dice, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta profecía tenía que impactar en la mente de los discípulos porque ya ellos sabían y tenían la experiencia de lo que había pasado en el primer templo. Pero miren ustedes acá eh, el asunto desde el versículo 1, cómo dice que Jesús saliendo del templo, es decir, Jesús, como todos los judíos, tenían año a año, tenían que ir a adorar al templo, ir a hacer sus sacrificios y sus votos y todas estas cosas, ¿verdad? Mientras Jesús estuvo en el templo, pues no pasó nada. Él cumplió con lo que está estipulado en la ley que se debía cumplir. Sus discípulos también cumplieron con lo que tenían que cumplir. Pero una vez terminado el compromiso, dice que Jesús, al salir del templo, pues ellos le empiezan a referir a Jesús de una forma extraña. Es decir, año a año ellos iban al templo. No era primera vez que Jesús estaba yendo al templo. Ya habían ido quién sabe cuántos años más atrás. ¿Por qué es que este discípulo o estos discípulos querían que Jesús se enfocara en la arquitectura de ese lugar? ¿Qué tenían en mente los discípulos al señalar el que Jesús se fijara en esta situación de ver la preciosidad de esto? Y es que realmente sí era algo realmente precioso. ¿Por qué? Porque como vemos acá, voy a quitar esto un momento para seguir viendo esto, pero antes de quitarlo nada más, dejemos claro dos cosas, ¿verdad? Este capítulo 13 se enfoca en la profecía de Jesús acerca de la destrucción del templo y de sus alrededores y los eventos que la precedían, es decir, cómo iba a pasar. Y este capítulo también es conocido por el lugar donde Jesús lo dijo, que es el Monte de los Olivos, ¿verdad? Esas dos cosas tenemos que tomarlas en cuenta. Muy bien, pero como les decía, había una actitud acerca de los discípulos al decirle a Jesús que, eh, que mira esas piedras, mira ese lugar, mira qué edificio, le dice el discípulo a Jesús. Y la pregunta es, ¿por qué le dicen eso si ya habían ido año tras año a orar ahí? ¿Por qué en la mente de los discípulos estaba el hecho de que tuvieran que señalarle eso a Jesús? Bueno, tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos de esto. Jesús predice que el majestuoso templo de Jerusalén será completamente destruido, lo que ocurrió en el año 70 a mano de los romanos. Esto, al pensar lo que los discípulos le dijeron a Jesús, o el discípulo le dijo a Jesús acerca de que admirara esa belleza en la que estaban ahí, eh, esto pues realmente podemos ver la debilidad humana y podemos ver el pensamiento humano de lo que realmente para el hombre es importante, para el ser humano es importante.
muchas cosas que nos pasan a nosotros hoy en día también. A veces nos fijamos según las apariencias y no el corazón, como le dijo Dios a Samuel. Muchas veces vemos cosas que queremos resaltar, pero que realmente no están alabando, glorificando a Dios. Estos discípulos estaban diciendo a Jesús, mira qué hermoso este lugar, mira qué precioso este lugar. Y realmente era precioso. Y vamos a ver algunos aspectos de eso. Pero en la mente de Jesús, la preciosidad no estaba en lo que veía, sino en lo que estaba pasando. Jesús, por ejemplo, allá en Mateo, habla de que cuando él iba entrando en Jerusalén, dice que empezó a llorar, empezó a entristecerse porque decía, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces, ¿verdad? Intenté protegerte, dice. ¿Cuántas veces como la gallina protege a sus pollitos, pero no quisiste? Y él mandó profetas y a todos los mató. Entonces, la belleza que el hombre ve muchas veces en las circunstancias de las apariencias y piensa que es de Dios, en realidad no es así. Y entonces Jesús les va a demostrar, o Jesús les está demostrando a estas personas que no todo lo que brilla es oro, que no todo lo que brilla es porque Dios los bendice y porque es así. ¿Cuántas personas que tienen ahora mucho dinero, muchas riquezas, cuentan el banco, lujos, casas, piscinas, carros, desperdician comida a granel, piensan que es que son bendecidos por Dios? Piensan que es que como ellos son así es porque Dios los tiene así, a pesar de que en la actitud no alaban a Dios, no van a la iglesia, usan el dinero para hacer cosas que no son correctas, influyen en otras personas para que no hagan caso a Dios porque son artistas o son, no sé, ¿verdad? Gente influyente. Todas estas condiciones maltratan a los pobres, todas estas condiciones eh, pues son las que es la que ve Cristo. ¿Recuerdan ustedes en Lucas 21 cómo dice que llegaban los fariseos y los líderes religiosos y echaban en los tesoros, ¿verdad? Ahí echaban de lo que les sobraba. Dice que esa cantidad de plata, oro y un montón de cosas lindísimas a la vista y deseadísimas en el gusto humano. Pero en qué se fijó Jesús? Dice que se fijó en una viuda pobre que echó todo lo que tenía. Es que ese es el aspecto donde tiene razón lo que le dice Dios a Samuel, que Dios no se fija en las apariencias, Dios se fija en el corazón. Y que muchas veces, como estos discípulos estaban siendo engañados, estaban cegados, porque les estaba ellos le estaban tratando de que Jesús abriera los ojos ante la majestuosidad y lo imponente que eran esos edificios. Pero realmente Jesús ya les tenía pues reservado una verdad de la cual Jesús estaba observando más que ellos, porque Jesús es Dios, estaba observando la actitud del corazón. Toda esta belleza iba a ser arrasada y fue arrasada en el año 70. Y esta cosa, pues, como podemos ver, en el momento que ustedes puedan, para que esto tenga una buena función, léanse Mateo, ahí si pueden apuntarlo, léanse Mateo capítulo 24 del 1 al 34. Esto es lo que llamamos pasajes paralelos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Mateo, Marcos y Lucas son los libros sinópticos que llaman, es decir, tienen una relación, una correlación. Y como tienen una relación en los aspectos y las cosas que hizo Jesús y la obra que hizo Jesús, entonces muchas de las cosas que vamos a leer en el capítulo 13 también lo podemos encontrar en Mateo capítulo 24, que por cierto, hay sectarios que usan Mateo 24 para decir que ya son señales del fin del mundo, pero jamás tocan Marcos capítulo 13, jamás tocan Lucas capítulo 21, porque si nosotros somos sabios y tocamos estos aspectos de lo que habla el capítulo 13 de Marcos y nos vamos a Mateo 24, del 1 al 34 por ahí, y también nos vamos a Lucas capítulo 21, del 1 en adelante hasta el 32, qué sé yo, vamos a poder correlacionar y vamos a poder entender
¿A qué se refería Jesús cuando hablaba de señales en el cielo y ¿cómo se llama? De terremotos, de guerra, de todas estas cosas que hoy día los sectarios lo utilizan para decir que es el arrebatamiento, ¿verdad? Y el reinado de 1000 años, un poco de fantasías que tienen ellos en su mente ya muy arraigadas, que es casi imposible sacarlos de su mente, de su corazón. Pero nosotros no somos así, nosotros vamos a ver todo el panorama del asunto, ¿verdad? Así que les aconsejo que mientras estemos en este capítulo, también repasen Mateo 24, puede ser del 1 en adelante hasta el 33, 34, y Lucas capítulo 21, del 1 hasta el 30, 32 por ahí, para que tengan una correlación, ¿verdad? Entonces, pero nosotros nos vamos a enfocar en que esto sucedió, esto que vamos a leer en el capítulo 3 sucedió en el año 70 después de Cristo, es decir, 70 años después de que Cristo había muerto y resucitado. ¿Ya? 70 años después, las profecías que Jesús iba a hablar ahí, iban a hacer efecto 70 años después. ¿Verdad? Entonces, esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. Los romanos fueron los que destruyeron todo ese lugar. Los romanos fueron los que arrasaron con todo. Y pues destruyeron no solamente el templo, es que destruyeron la ciudad de Jerusalén, sus edificios y todo eso fue completamente arrasado, ¿verdad? Entonces, no se trata del fin del mundo, eso tenemos que dejarlo claro. ¿Por qué? Porque la destrucción del templo, pues, va la mente, en lo que Jesús va a decir y en las cosas que van a quedar claras en nosotros, es que esto representaba una cosa. Esta destrucción del templo y de los edificios y de Jerusalén iba a representar el fin de la era judía. Ahí se iba a acabar ya todo lo que tenía que ver con el pueblo de Dios como Israel, los judíos. Ya Dios no iba a tratar directamente como pueblo de Dios. Ahí es donde, en esa profecía de Jesús, Israel iba a dejar de ser pueblo de Dios. Hoy día hay una guerra, ustedes saben, que está pasando en Israel y Hamas y la gente, ustedes ven en Facebook y ven, oremos por Israel, oremos por el pueblo de Dios, hagamos oraciones por Israel. Dios no va a permitir que Israel caiga. La gente sigue creyendo que Israel sigue siendo el pueblo de Dios donde mora Dios, pero no es así. Ya el templo ya no, por más que quieran reconstruirlo o hacerlo, ya no va a ser la morada de Dios. Los apóstoles, Jesús y los apóstoles, por lo menos Jesús lo dejó muy claro con la samaritana, cuando en el pozo, dice, ¿verdad? Eh, ustedes dicen le dijo Jesús a la samaritana, ustedes dicen que la adoración tiene que ser aquí, en este pozo. Los judíos dicen que tiene que ser allá en el templo, dice, pero vendrá la hora, vendrá el día en que ni aquí ni allá, refiriéndose al templo, dice, vamos a adorar a Dios, porque Dios va a buscar a los verdaderos adoradores. Y esos adoradores iban a ser en lugar del templo de Dios. Por eso es que Pablo dice allá en Corintios, dice que nosotros somos el templo de Dios. ¿Sí? Que cada uno de nosotros iba a figurar como el templo. Somos pequeños templos individuales donde mora Dios en nosotros. Y por eso esta casa, este templo, debe de tomar en cuenta no las apariencias. Otra vez volvemos a ese mismo punto. No las apariencias. Las apariencias engañan a los hombres, pero no a Dios. Y podemos mostrar en apariencia que somos los más cristianos, que somos los más lindos, que somos los más buenos, pero ¿qué hay dentro de ese templo? ¿Qué hay dentro de ese corazón donde mora Dios? A eso es lo que debemos siempre meditar. No es, miren estos hermosos edificios, miren estas grandes piedras, no. Es qué hay dentro de ahí. A esa es la parte en donde nosotros tenemos que siempre enfocarnos a la hora de resumir esto, porque tenemos que llegar a la conclusión de que esta profecía que Jesús estaba hablando en Marcos capítulo 13 fue representado el fin de la era judaica y el establecimiento del nuevo pacto a través de la muerte y resurrección de Jesús.
El nuevo pacto se estableció cuando Jesús murió en la cruz, pero el nuevo pacto, ¿para quiénes eran? Para los judíos solamente, como había hecho pacto Dios con Moisés y el pueblo de Israel, no, ya no. En Jeremías dice que que Dios iba a hacer un nuevo pacto, pero que ahora iban a entrar todos, tanto gentiles como judíos. Y esto para los judíos era un golpe muy duro. Y también iban a saber en el año 70 de que ya lo que era el pueblo de Dios como Israel ya iba a dejar de ser como tal. Dios trata con los israelitas, no podemos decir que no, pero trata con los israelitas como trata con los gentiles, directamente, individualmente. Cada uno de nosotros está en la obligación de querer tener comunión con Dios, hacer y seguir las enseñanzas de Jesús y aceptarlas. Las personas que no siguen el camino, la verdad y la vida, no pueden llegar al Padre porque es por medio de Jesús. Los judíos no quieren entender eso. Los judíos no ven a Jesús como el Mesías. Entonces dejan de ser pueblo de Dios, ya no tienen comunión con Dios. Ese es el punto, hermanos. Entonces nosotros no podemos caer en el jueguito de que, ay, sí, debemos orar por Israel. Y debemos, sí, sí, debemos orar por Israel, pero también debemos orar por Nicaragua, debemos orar por Colombia, debemos orar por Costa Rica, debemos orar por todos los países del mundo, por donde hayan hermanos, donde hayan cristianos. Tenemos que orar por nuestra familia de la fe, que Dios los proteja, que Dios los cuide, que Dios los alimente, que Él le dé todo lo necesario. ¿Ve? Todas estas características son las oraciones que llegan a Dios. ¿No? Pero la gente piensa que hay que orar por Israel porque es el pueblo escogido de Dios, donde Dios mora, donde Dios está. Imagínense que donde estaba el templo, ahora lo que hay es una mezquita. Una mezquita, y cuando hablamos de mezquita estamos hablando de un lugar que usan los musulmanes para adorar a Dios y a Alá, a Dios, pero el que representa esa adoración es, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, ¿cómo es que se llama el de los musulmanes? Bueno, no me acuerdo, ya se me fue el nombre, ¿verdad? Pero este era un profeta Mahoma es lo que ellos hablan del profeta de Dios y rechazan, no rechazan a Jesús, pero no le dan el lugar correspondiente. Dicen que Jesús era un profeta más, un buen hombre, un profeta, pero jamás que era el Hijo de Dios, jamás. Y eso es rechazar a Jesús. Entonces, el lugar donde estaba el templo ahora es un lugar donde adoran a Dios, el Dios de Abraham, pero que el representante de esa comunión entre Dios y los hombres es Mahoma y no es Jesús. Entonces, eso no puede ser, eso no es posible jamás. ¿Mm? Nosotros a quién seguimos, a quién adoramos, a quién le llamamos maestro y señor, sino a Jesús. Y Jesús es el Hijo de Dios y nosotros seguimos a Jesús. Entonces, ¿cómo la gente que dice seguir a Jesús dice que debemos orar por Israel como pueblo de Dios porque ahí mora Dios, si ni siquiera Jesús respeta, ni siquiera Jesús admiten como Mesías y no, y el lugar donde estaba el templo, lo que está es una mezquita que tienen como representante a Mahoma y que no son judíos? Entonces, es un enredo terrible, es una cosa terrible y la gente no se pregunta estas cosas. Lo que sí nosotros nos tenemos que preguntar es que en el año 70 en la destrucción del templo y de los edificios, se marcó un punto y aparte, un punto definitivo en que ya lo que era el pueblo de Dios no iba a ser única y exclusivamente Israel. Ahora iba a ser en cada corazón que busca por medio de Jesús salvación. Todos ellos iban a constituir un pueblo, constituimos un pueblo, lo que llama la Iglesia Universal, donde Dios, donde el Señor, pues introduce cada quien que quiera ser salvo, cada quien que cumpla con las normas que el Señor pone en esto, ¿verdad? Entonces, no se trata, en el capítulo 13 que también les digo, pues para que ustedes estén pendientes de qué es lo que estamos hablando y no estén pues ausentes o diga, pero ¿por qué el hermano dice estas cosas? Tienen que leer el capítulo 13, no puede ser que quieran saber
estudiar del capítulo 13 de Marcos y no lo lean. Eso no puede ser, ¿verdad? Eso en ninguna parte de estudios es así. Así que yo asumo de que ustedes durante todo este tiempo van a estar repasando y leyendo el capítulo 13 de Marcos. Entonces, ya con esto les digo, entonces, que tenemos que tener claro de que el fin no se trata del fin del mundo. La, la, por ejemplo, en el versículo 13, perdón, en el capítulo 13, en el versículo 30, mire lo que dice. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Todo lo que dice del versículo 30 para atrás es todo lo referente a la destrucción de el templo y la ciudad de Jerusalén. Del versículo 30 para atrás es todo lo que Jesús les dice que tienen que hacer sus discípulos y todos los demás que le siguen para poder salvar su vida, para poder salir de esto que iba a ser catastrófico, que iba a ser terrible. Después, desde el versículo 31 en adelante, cuando dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, esto es porque vamos a ver que los discípulos, claro, yo quiero que ustedes tomen en cuenta algo muy importante. Los discípulos, cuando oyeron a decir a Jesús acá el versículo 2, Jesús respondiendo le dijo, ves estos grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando los discípulos oyen esto de la boca de Jesús, díganme ustedes, yo les pregunto a ustedes, ¿qué sentirían los discípulos? ¿Qué sentirían los discípulos al ver que su, su preciosa joya, su precioso lugar iba a ser destruido? Se debe haber sentido muy feo realmente. Es como que alguien llegue y le diga a usted, o que usted le diga, vea qué casa que tengo yo, vea cómo la he arreglado, mire qué bonita que es, mira cómo me ha costado esta casa, años de trabajo y esfuerzo, y que la persona le diga, pues mañana se la van a demoler, pues mañana se la van a quitar y la van a demoler y usted va a quedar en la calle. ¿Cómo sentiría usted? Qué cosa más terrible, ¿no? Qué cosa más fea sentiría uno después de vivir en un lugar donde tanto que se trabajó, tanto que se construyó, tanto que se hizo, para que ahora venga alguien y me diga, pues todo esto va a ser destruido, arrasado y usted va a quedar en la calle. Eso es un impacto muy, muy fuerte, mis hermanos, muy fuerte. Tal vez incluso algunos de ustedes se puedan identificar con eso porque tal vez ya les haya pasado de alguna manera. Pero si no, pues tenemos la imaginación, ¿verdad? Y podemos concluir de que eso fue un impacto terrible para estas personas que tenían este lugar como una joya preciosa, ¿verdad? Como algo lindísimo. Y Jesús les aguada la fiesta, el pensamiento diciéndole, ven esto, pues todo esto va a quedar derribado. En el, para el próximo viernes vamos a ver las reacciones de los discípulos y vamos a ver cómo los discípulos van a tratar de socavarle a Jesús que hable acerca de por qué Jesús dice esto. O sea, eso es un impacto muy fuerte. ¿Está seguro Jesús que lo que usted está diciendo es verdad? ¿O será que se asoleó? ¿Será que le dio insolación? ¿O qué fue lo que le pasó? ¿Por qué Jesús habla así de esta manera? Si este lugar es bellísimo y todo está en orden, todo está en paz. Entonces, cuando Jesús les dice esto a los discípulos al oír esto, vamos a ver la reacción el próximo viernes de cómo ellos realmente se alteran, se estresan y ellos quieren saber que esto que está diciendo Jesús es como si fuera el fin del mundo para ellos. ¿No? Si a usted le dijeran, va, mañana esta casa tan bonita que usted tiene, que tanto le ha costado, mañana se la van a quitar y usted va a quedar en la calle y va a ser arrasada, para usted, hermano, eso es el fin del mundo. ¿Qué le va a estar interesando a usted la guerra en Israel y qué le va a estar interesando a usted las personas que se mueren en China, eh, o las personas que se mueren en África?
A usted lo menos que le va a interesar es lo que está pasando en el mundo. Su mundo va a ser destruido. Su casa, su familia va a quedar en la ruina. Ese es su mundo y porque como ese es su mundo, usted va a pensar que ese es el fin del mundo, que eso es el fin, que ahí terminó todo. Eso es lo que estaban pensando los discípulos que vamos a ver el próximo viernes, cómo reaccionaron a esto, a esta situación y cómo Jesús, como siempre, Jesús tan sabio porque es Dios, Él los induce, los dirige a que piensen no con las emociones, no con el estrés, no con las apariencias, sino que piensen de forma correcta para que ellos puedan librarse de esto que iba a ser inminente. Por último, entonces, el versículo 31 les decía que ese es el resultado de lo que Jesús trataba de hacer y por eso él decía, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y entonces dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Después, más adelante, vamos a tocar esto con más detalle, pero lo que quiero decir es que del versículo 31 en adelante, ahí sí se está refiriendo a la segunda venida de Cristo, porque, le repito, para los discípulos esto era el fin del mundo. Y Jesús se aprovecha de esa situación, porque Él es Dios, para dejar una enseñanza que iba a llegar hasta nosotros hoy y poder tener entonces respuestas a preguntas como ¿cuándo va a ser el fin del mundo? ¿Cuándo es que esto se va a acabar? ¿Cuándo va a ser la segunda venida de Cristo? Y pues Jesús empieza a explicar esto para nosotros también al decir, pero de aquel día y de la hora nadie sabe ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Por último, ya, para ir terminando, quiero otra vez volverlos a llevar a la mentalidad judía de esos discípulos y quiero que vean que en el hecho de que los discípulos decían, por ejemplo, los discípulos le decían a Jesús, mira qué piedras, maestro, mira qué edificio más lindo, ay, qué lindo este lugar, ¿verdad? Este lugar donde mora Dios, donde venimos a adorar acá. Mire qué lindo. Cuando ellos decían eso, pues hablaban correctamente en la forma de apariencia, porque el lugar era muy bello, el lugar era muy lindo. Imagínense cuando él decía en estas piedras, ahí ustedes pueden ver la foto, que algunas de estas piedras tenían tamaños enormes, como si fueran pequeñas casas. Eran tamaños impresionantes, que hoy en día la gente, como las pirámides y otras cosas, dicen qué tecnología usaron para construir con toneladas de esas piedras. Habían piedras que dice Josefo, un historiador de esa época, contemporáneo de esa época, que fue la que registró la destrucción de Jerusalén y todo eso en sus libros como historiador, él registró que este tipo de piedras que se elevaban en el templo y en los edificios, a veces tenían 11 metros de largo por 3 metros de ancho o de alto por 12 metros de ancho. Eran piedras enormes las que usaban para construir los edificios, en este caso el templo principalmente. Eran piedra caliza, una piedra lindísima. Y todo esto, ustedes saben, construido con toda esa firmeza, con toda esa grandeza. Pero ¿qué dijo Jesús? Por eso Jesús señala la piedra. Jesús no dice, ven todos estos edificios que ustedes ven acá, todo será destruido. Jesús no dice eso. ¿Cómo fue que Jesús dijo? Literalmente, ¿cómo fue que Jesús dijo? Dice, Jesús respondiendo le dijo, ven estos grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Miren, otra vez volvamos a meternos en la mente de los discípulos. Los discípulos dicen, ¿cómo puede pasar algo así? No puede ser con semejantes piedras tan bellas, tan bien labradas, tan grandes. ¿Cómo es que no va a quedar piedra sobre piedra? No, hombre, para mí que a Jesús le estaba pasando algo. A mí que Jesús no había comido o se había soleado mucho, ¿verdad? Para que Jesús hablara así de esa forma. Pero eso es lo que la gente siempre piensa en comparación a lo que realmente es la realidad que Dios mira y ve. Por eso es que dice la palabra de Dios, que mis pensamientos no son sus pensamientos, ni las intenciones son las intenciones de Dios. Así como son más altos
los cielos que la tierra, así son los pensamientos de Dios. Por eso es que tenemos que confiar mucho, muchísimo, aprender a confiar en que no importa las circunstancias en las que nosotros vivamos, Dios tiene el control, Dios es el que maneja las cosas, ¿verdad? Así que imagínense ustedes que estas grandes piedras, que para la mente humana era imposible que quedaran hechas polvo, que quedaran arruinadas, pues Jesús dijo, pues no quedará piedra sobre piedra. Eh, Ahora, ¿por qué pasa un acto tan terrible como esto? Pues simple, por lo que está pasando hoy en día también en Israel. ¿Saben? Los judíos en Israel no reconocen a Jesús como el Mesías, no reconocen que sea el Hijo de Dios. Tienen el lugar donde estaba el templo, tienen una mezquita donde el intercesor de ellos, que no son judíos, es Mahoma, un profeta. Y ellos quieren alabar a Dios por medio de ese profeta, dándole más importancia a eso. Y los judíos y los israelitas están ahí, tranquilos, como si nada hubiera pasado. Y así quieren, y así hablan los sectarios de construir un tercer templo y de volver a hacer las cosas como antes. ¿Cuándo? Jamás. Y si lo lograran hacer, pero ni siquiera se asemeja a lo que Dios había determinado cómo tenía que hacerse. Estos judíos iban a pasar esto porque ya Dios estaba harto de todo el pecado, de toda la inmoralidad, de todas las cosas horribles que estaban haciendo el pueblo de Dios. Ya Dios estaba harto de eso. Ya para Dios los sacrificios que hacían y todo era un olor repugnante, más bien. Y ahora, tras de eso, añadámosle algo más, que rechazaron a Jesús y lo crucificaron. Entonces dice Dios, esto es el colmo, ya esto es el punto final. Esto ya arrasó con todo. Llegaron al colmo de su corrupción interior y por eso la ira de Dios les traerá destrucción total, como dice aquí Antitos en el 12:9 de Marcos. Mire lo que dice. ¿Qué pues haré? Dice, ¿qué pues, hablando en parábola el Señor, dice, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Es lo que está a punto Jesús de enseñar a sus discípulos, que esto es lo que iba a pasar. Así que mis hermanos, con esto pues concluimos la, la primera parte y vemos algunos aspectos impactantes de la que vamos a ir desarrollando y que nos debe dejar una enseñanza principal, y es que nosotros tenemos que confiar en las palabras de Cristo, en las palabras del Señor, y tenemos que confiar en Dios a pesar de las circunstancias que estén pasando. No importa lo que esté pasando, Dios tiene razón, Dios sabe lo que hace y yo no tengo ni idea muchas veces del por qué, pero sí tengo una convicción que me lleva a confiar en Dios, no importa lo que pase, lo que no estaba pasando con sus discípulos. Claro que después lo hicieron, pero en ese momento no estaba pasando con sus discípulos. Eso como una enseñanza principal. Y la otra enseñanza para finalizar es que no es según las apariencias, no es lo que ve el hombre, es lo que realmente Dios acepta como adoración, no es lo que nosotros vemos, es lo que Dios dice que es para adorarle y para exaltarle. Con esto, mis hermanos, terminamos. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.